Bienvenidos a una sesión más. En esta ocasión vamos a analizar algunas de las teóricas relevantes para la ciencia enfermera. Si bien no son todas, son algunas de las que han generado un poco más de importancia, han tenido un poco más relevancia. Hay más teóricas, pero bueno, estas 8 teóricas que vamos a ver pueden ser o considerarse de las que más se utilizan no solo para teoría enfermera, sino también para investigación. Incluso algunas de ellas se han utilizado en otras disciplinas, como lo veremos más adelante. Y bueno, vamos a empezar con esta breve frase que nos dice: la idea de enfermería basada históricamente en el cuidado de los enfermos y en la provisión de sustento de los vulnerables a enfermar es fundamental para la profesión. ¿Por qué abrir con esta frase? Bueno, para entender que nosotros, como enfermeros o enfermeras, pues nos dedicamos al cuidado y sobre todo a proveer el sustento para las personas que están vulnerables a enfermar. Es decir, nuestro trabajo no solamente es cuidar a enfermos, también es cuidar a las personas que tienen un riesgo o incluso a las que están sanas a mantenerse así. Ahí es donde radica la importancia de la enfermería y también de esta disciplina, vaya, y su desarrollo a través de las teorías, porque nosotros tenemos una misión muy diferente, por ejemplo, al personal médico, al odontológico, lógicamente, y al psicológico, que es proveer cuidado, ya sea durante la enfermedad o antes de la enfermedad, o incluso en casos de alguna lesión o daño por una enfermedad o una complicación, pues también se generan estos cuidados. Bien, para empezar, entonces, tenemos que, de acuerdo a las características filosóficas y científicas, se han dividido en 6 concepciones de la enfermería. A estas corrientes se les han denominado escuelas, y bueno, aquí podemos ver brevemente, pues, las escuelas, ¿verdad? Tenemos la de las necesidades, de la interacción, de los efectos deseados, de la promoción a la salud, la escuela del ser humano unitario y la escuela del caring o del cuidado en el idioma español. Esta a su vez se va a dividir en el cuidado humano y en el cuidado transcultural. Y aquí tenemos algunas de las teóricas más representativas de cada una de estas escuelas, de las cuales también vamos a hablar brevemente. Bien, la primera es la escuela de las necesidades. Aquí, ¿qué es lo que hace la enfermería desde el punto de vista de esta escuela? Pues el cuidado se va a centrar en la independencia al satisfacer las necesidades. Esto es, al suplir las necesidades de la persona, del paciente, pues vamos a lograr que con el tiempo se vuelva independiente. Algunas de las teorías en las que se apoyan esta escuela, pues son las teorías de Maslow y de Erickson, por nombrar las más importantes. Hay más teóricas, eh, hay más teorías en las que se pueden apoyar, pero digamos que las que son más famosas o reconocidas, pues son estas dos. La persona va a ser el individuo que va a tener necesidades y que le va a faltar la fuerza, el conocimiento o la voluntad para justamente satisfacer las mismas. El entorno en esta escuela aún no está bien definido, pero es el medio con el que se actúa de manera positiva o negativa. Y la salud se va a concebir como la capacidad del individuo para que funcione de manera independiente y que pueda satisfacer sus propias necesidades, como bien lo marca el nombre de esta escuela. Tenemos después la escuela de la interacción. Aquí hacen mucho hincapié en la experiencia humana que permite el desarrollo, esto es, en la interacción. Hay que crear un lazo, una relación con el paciente para que éste pues, recupere su salud. Y bueno, algunas de las fuentes teóricas de las que toma esta escuela su base es en Abraham Maslow, Sigmund Freud y Harry S. Sullivan. Aquí el cuidado, como ya les mencionaba, pues es un proceso interpersonal terapéutico de ayuda y asistencia, cuyo objetivo pues es con respeto el desarrollo y el aprendizaje tanto del personal de enfermería como del paciente. El cuidado es una acción humanitaria y no mecánica, es decir, que se centra en crear esta relación, en ver más allá del cuerpo del paciente en el sentido de no nada más curar,
o recuperar el cuerpo de la persona, sino también en preocuparse de la persona de forma íntegra. Como vamos a ver aquí en su definición de la persona, es un ser vivo psicosocio espiritual que está en desarrollo constante. Tiene la capacidad de comprender y transformar su ansiedad en energía y vive en un equilibrio inestable. La salud es un movimiento continuo de la personalidad en dirección de una vida tanto personal, pero también comunitaria, creativa, productiva y constructiva, y es promovida a través del proceso interpersonal. En este caso vemos cómo la salud se va a ver afectada en la esfera tanto personal, social, creativa, productiva y constructiva. Y el entorno, pues nuevamente no se define, pero aquí sí se considera la cultura y las costumbres como parte fundamental para que esta persona pues se desarrolle en su vida. En la escuela de los efectos deseados vamos a tener como fuentes teóricas la teoría de adaptación de Helson y la teoría de sistemas de von Bertalanffy. Aquí el cuidado va a promover la adaptación de la persona según el modo con el fin de contribuir a la salud, a la calidad de vida y a una muerte digna. Aquí lo que vamos a buscar entonces es que la persona reaccione, por decirlo de alguna manera, a un efecto deseado, ¿sí? Vamos a hacer que la persona actúe para, en este caso, que el efecto deseado que queremos pues es que tenga una buena salud. La persona se concibe como un sistema adaptativo que va a utilizar diversos procesos internos para lograr su supervivencia, su crecimiento, reproducción y desarrollo, utilizando pues varios mecanismos de adaptación reguladores y cognitivos. La salud es un esfuerzo constante que hace el individuo para alcanzar su máximo potencial de adaptación y el entorno pues son un conjunto de circunstancias, situaciones y de influencias que modifican a la persona o grupos en los cuales vamos a encontrar estímulos que se van a dividir en focales, contextuales y residuales, los cuales los vamos a analizar un poquito más y a profundidad estos estímulos en una de las teóricas de enfermería de justamente esta escuela de los efectos deseados. Pero básicamente en resumen, todo esto pues es adaptación, adaptar al individuo para que alcance su máximo potencial por medio de efectos. En este caso, pues enfermería va a provocar efectos positivos y deseados para que el individuo pues logre su máximo potencial. La Escuela de la Promoción a la Salud va a basarse en la teoría del aprendizaje social de Bandura. Como su nombre lo dice, busca promover la salud en comunidad, no se centra tanto en el individuo. Aquí el cuidado va a ser mediante el mantenimiento, fomento y desarrollo de la salud en la familia por activación de procesos de aprendizaje. Como ya se mencionó, la promoción a la salud implica el trato con comunidades. Así que aquí no se va a tener en cuenta tanto al individuo como persona, sino más bien como parte de un ente social y pues el ente social, digamos, la célula de la sociedad, pues es la familia. Por eso se centra en este círculo social tan específico como es la familia, porque es a la que vamos a enseñarle a fomentar la salud por medio pues, del aprendizaje. De ahí que utilicen esta teoría de Bandura para que la persona pues obtenga conocimientos de cómo mantener su salud. Aquí el rol de la enfermera va a ser un colaborador, facilitador, estimulador y motivador para el aprendizaje. Porque como ya les dije, pues es mantener la salud. No se centra tanto en el cuidado durante la enfermedad, sino justamente en la prevención. Como ya les dije aquí, la persona, pues más que un individuo, es parte de un sistema abierto que es la familia, en el que van a interactuar constantemente con el entorno y con la comunidad. La salud es una manera de vivir y desarrollarse en el tiempo. Y lo que busca esta escuela, pues básicamente es que esta manera de vivir saludable, pues se mantenga el mayor tiempo posible. El entorno serán la salud y los hábitos que se aprenden en diferentes medios, como pueden ser pues, la casa, en este caso un hospital, la escuela o algún lugar de trabajo. Y en todos estos lugares se espera que el personal de enfermería pues, pueda incidir, ya que como sabemos, pues el primer nivel en los centros de salud, donde se atiende de manera preventiva, pues se pueden hacer visitas a domicilio. El hospital, aunque ya es un lugar, pues vaya, donde se tratan enfermos, también se puede aplicar esta promoción a la salud para evitar pues que la persona enferma se complique y quien también se ha dado de alta pues mantenga un buen estándar para su recuperación óptima.
En la escuela también podemos ver que en algunos países ya hay enfermeras escolares, ya hay enfermeras pues que están en estas instituciones educativas pendientes para justamente enseñar, ¿verdad?, a los alumnos a cómo irse cuidando poco a poco. Y también en los lugares de trabajo ya hay enfermeras industriales que se dedican a lo mismo que la enfermera escolar, solamente que en un ámbito pues de trabajo, donde se da educación a los trabajadores, en este caso, pues en estas situaciones, si tienen que utilizar maquinaria, a no sufrir accidentes, a las medidas de cuidado en el caso de que sea alguna fábrica, pero si es un lugar de oficina, pues también hay algunos riesgos con ciertas máquinas. Entonces, esta escuela, como ven, pues lo que trata es básicamente de esto, ¿no? De prevenir que haya enfermedad a través del proceso de aprendizaje. Y bueno, en la escuela del ser humano unitario tenemos que sus fuentes van a ser filosofías como son el existencialismo y la fenomenología y la teoría de sistemas. Aquí se va a fomentar mucho el holismo como un sistema global regido por leyes. Esto quiere decir que el ser humano, pues al tener muchas esferas, cada una tiene ciertas leyes por las cuales se va a regir para mantener su salud. El cuidado va a ser reconociendo las manifestaciones o patrones propios de la persona para promover la armonía y el bienestar centrado en la integridad de los campos de energía a través de cuidados no invasivos. Esto, que se oye un poco extraño, como les digo, viene de filosofías como el existencialismo, la fenomenología, teorías muy enfocadas hacia esta parte del cuerpo humano como un ente casi casi más espiritual, no religioso, sino a que a través del espíritu de la energía, pues se puede curar. Y aunque aquí dice que aunque no se utilizan cuidados invasivos, también es válido y lógicamente que también se utilizan, pues, el uso del conocimiento científico, vaya, ¿no? Sí se aplican inyecciones, se pueden aplicar intervenciones quirúrgicas, pero en este caso el rol de enfermería va a ser el no tratar de utilizar mucho estos cuidados, ¿sí? Que sea más a través de igualmente de la educación, pero aquí no tanto como en la escuela anterior de promoción de la salud, sino en el ámbito de la reflexión, de hacer reflexionar a la persona para que esta persona vuelva a mover sus energías a ese estado de armonía y bienestar, pero con sus propios patrones y sus propias manifestaciones, sin violar, digamos, sus propios ideales. Aquí la persona, pues como ya vimos, es un ser humano unitario, es un sistema abierto, esto es, al decir que es un ser humano unitario es que está formado por muchas partes, pero a la vez es una sola unidad, vaya. Al ser un sistema abierto, ustedes saben que ya han visto teoría de sistemas, pues que es un sistema que va a dar, en este caso, pues energía, pero también la va a recibir. Y aquí lo explica, ¿verdad? Un campo de energía en cambio constante con patrones diferentes. Si se recibe energía positiva, pues la persona va a estar en armonía. Si recibe energía negativa, pues esta armonía se va a romper. La salud es un valor y proceso continuo de intercambio energético con participación consciente del cambio, que es lo que mencionábamos un poquito acá arriba. Esa energía, pues obviamente habla de estrés, habla de malestar emocional que puede llevar a malestares físicos o viceversa. Los malestares físicos también pueden provocar malestares emocionales y a fin de cuentas se rompe esta armonía. El entorno también es un sistema abierto y un campo de energía en cambio constante que va a afectar, por lógica, pues al propio sistema abierto que es el ser humano. Esta escuela también se va a fundamentar no solamente en existencialismo y fenomenología, también va a tomar bases de las filosofías orientales, donde se conoce o se habla mucho de esto de los chakras, que a fin de cuentas es energía, del karma. Entonces, esta escuela, digamos que se centra mucho en lo espiritual, en la reflexividad para buscar el bienestar. Tenemos la escuela del caring o del cuidado. Aquí, respetando los valores culturales y del estilo de vida de las personas, se va a tratar que la misma pues obtenga la salud. La persona es un ser humano cultural que representa a los individuos, la familia y los grupos culturales. Es un ser que no puede ser separado de su bagaje cultural. Como pueden ver, aquí el ser humano pues sí se considera un individuo, pero a la vez se toma en cuenta mucho sobre la cultura.
en dónde se formó esa persona para apoyarse en estas creencias, valores que van a formar su cultura y así buscar la sanidad. La salud, como ya lo mencioné, pues van a ser creencias, valores, formas de actuar que son culturalmente reconocidas por esta sociedad en la que el individuo esté, con el fin de prevenir y conservar el bienestar de un individuo o de un grupo. El entorno, pues son los aspectos físicos, ecológicos y sociales, pero sobre todo se le va a dar más peso a la visión del mundo. El cuidado va a estar dirigido hacia la promoción y conservación y recuperación basados en el arte humanista, es decir, el mezclar las culturas, ¿sí? Lo que uno sabe como enfermero, adaptarlo, o en este caso que el individuo también lo adopte a la propia cultura. El cuidado es personalizado, de promoción, conservación y recuperación. Y bueno, una vez que hemos visto las escuelas, vamos a comenzar con las teóricas o algunas de las teóricas más relevantes. En este caso, pues Florence Nightingale abre esta presentación porque justamente pues es la madre de la enfermería moderna, como ya lo sabemos. Y ella, más que crear una teoría, pues es una filosofía, ¿verdad? Pues ella está en los desarrollos, en los inicios de la ciencia, por lo tanto, pues no podemos hablar como tal de ella como una teórica, porque está en las raíces, en los inicios. Entonces, no es denostarla, simplemente pues en su época, en su momento, lo que más primaba pues era esto de la filosofía, ¿verdad? El conocimiento aún no estaba tan dividido en varias disciplinas como hoy en día, por eso hablamos de que ella más que una teoría pues es una filosofía. Aunque en la misma bibliografía la podemos encontrar pues efectivamente como una teoría, pero adaptando todo lo que ella escribió en sus libros justamente a lo que hoy se conoce como una teoría. Pero bueno, aquí hay una breve reseña biográfica, pues como ya sabemos, fundadora de la enfermería moderna, nació el 12 de mayo de 1820, de ahí que se celebra en este día el Día de la Enfermería de manera internacional, 12 de mayo, y pues bueno, al nacer en Florencia, Italia, pues de ahí obtiene su nombre, ¿verdad? Florence o Florencia, por el lugar en el que nació. Y bueno, después de ella meditar en su juventud eh, un llamado de Dios, recuerden que en esta época, en los 1800, pues todavía hay mucha fuerte raíz en las creencias religiosas. Ella dice que Dios la llama, pero aún no sabe a qué, y después de reflexionar, pues concluye que ese deber, ese llamado es para hacerse enfermera. Y estudió en 1851 en Kaiserswerth, Alemania, en una comunidad religiosa protestante que disponía de un hospital. Y bueno, como les digo, fue una filosofía, pero en estos tiempos modernos, pues se ha tratado como que de crear a través de lo que ella dejó en sus escritos, pues una teoría. Y bueno, en sus escritos ella habla mucho del entorno. eh, bueno, aunque ella en sus escritos lo define como alrededores, ahora definido nosotros por el metaparadigma como entorno. Ahí definió y escribió los conceptos de ventilación, calidez, luz, dieta, limpieza y ruido, componentes del contexto habitualmente referido como entorno en las discusiones sobre su obra. Entonces, su trabajo se basó en estos 5 elementos esenciales para un entorno saludable. Esto es el aire puro, el agua potable, eliminación de aguas residuales, higiene y luz. Y como podemos ver, pues incluso hoy en nuestros días, como marca aquí la diapositiva, aún en la actualidad, como en su momento ya lo escribió, siguen siendo estas situaciones indispensables, ¿verdad? Para mantener una buena salud en las personas, incluso en las enfermas, ¿verdad? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pues el aire puro, ¿verdad? Si hay un aire viciado, sabemos que ahí pueden viajar virus, bacterias. Bueno, no todas, pero algunas sí se mueven por el aire, como ahora tan de moda el coronavirus. Entonces, en el aire hay bacterias, entonces por eso, perdón, ella se refería al aire puro, ¿verdad? En la época, pues, en la que ella vivió, pues no había purificadores de aire, entonces lo más lógico, pues, simplemente era abrir la ventana, ¿verdad? Dejar que la corriente de aire, pues, se llevara
vaya, pues todas las toxinas que puede haber en una sala donde hay muchos enfermos, como le tocó a ella en la famosa guerra de Crimea, que en los hospitales en general, pues si no se hace una ventilación correcta, pues hay gente que a lo mejor no está por una enfermedad infectocontagiosa o por una enfermedad de virus o bacteria, pero al estornudar, pues al estar ahí en ese contacto de ese ambiente puede, ¿verdad? Cruzar virus o bacterias con alguien que no está enfermo de un virus o una bacteria que está por otra lesión y hacer una reinfección. Ahora, pues a lo mejor ya no se usa tanto el abrir las ventanas porque pues la contaminación y todo esto, pero hay filtros especiales para que el aire esté lo más limpio posible en las instituciones hospitalarias. La luz o el calor también es importante, ¿verdad? Cualquier proceso de enfermedad, pues se recomienda, ¿verdad? Que la persona esté con la ropa adecuada. Si es pues una fiebre, lógicamente no se va a aplicar mucha ropa porque lo que queremos es disminuir la temperatura. Pero pues muchas enfermedades también pueden tener una buena respuesta pues con luz solar, luz natural, ¿verdad? Y el tener pues un ambiente iluminado, agradable, pues también genera esta sensación de bienestar en los pacientes independientemente de la patología que tengan. La higiene muy importante, ella en su momento vio que pues la verdad en los hospitales y más en los hospitales de guerra, pues se mantenían simplemente a los pacientes recostados y ya no se les veía más allá de pues ver si que siguieran vivos, ¿verdad? Entonces ella empezó a bañar a estos pacientes, incluso decía que si era posible, pues hasta 2 veces por día bañarlos para tenerlos limpios y al estar limpios, pues se iban a recuperar. Y efectivamente, ¿verdad? Si alguien, en este caso, un herido de guerra, pues tenía su herida limpia, tenía su herida sin riesgo a infección, pues era más fácil que se recuperara, ¿no? Y lo mismo, aunque no se haya un hospital de guerra, en un hospital moderno, pues con las medidas de higiene, el paciente se recuperará mejor. Bueno, en la eliminación de aguas residuales, pues en esa época aún no había drenajes, no había tuberías, entonces lo que restaba era ir juntando el agua de los desechos, ya sea de la limpieza del lugar o de los mismos desechos que generaban pues las personas, porque enfermos o no, pues tienen sus necesidades de excreción y estas aguas pues si se mantenían ahí a un lado, que si bien, como ya se mencionó en el apartado de higiene, pues no se bañaban, pues menos, ¿verdad? Se iban a preocupar por quitar o eliminar estas aguas residuales. Al estar en guerra, pues lo importante básicamente es sobrevivir. No es tanto fijarse en si el paciente está cómodo, está bien iluminado, hay aire puro, sino pues básicamente que no seas atacado y que el hospital no caiga pues en manos enemigas. Entonces Nightingale al llegar pues se ocupó de esta situación también, de eliminar las aguas residuales. Ahora pues tenemos tuberías, cañerías para que pues esta agua residual pues no llegue al contacto con nuestros pacientes. Y pues por el otro lado de la moneda, pues el agua potable, ¿verdad? Tener agua limpia, ya sea para la higiene o para el consumo humano, es de vital importancia. Y bueno, esto también con las tuberías de agua, ya sea para desechar o para hacernos llegar agua potable, para ya sea bañarnos, lavarnos las manos, hacer igual la higiene del paciente, la higiene de su ropa, en fin, que como vemos estos 5 puntos a la fecha y hasta nuestra época, y yo creo que desde siempre, seguirán siendo conceptos vitales para la recuperación de nuestros pacientes. Y bueno, las premisas que se han encontrado en los escritos de Nightingale y que se han adaptado al metaparadigma de enfermería, y del cual también hay un video, por si no saben qué es esto del metaparadigma de enfermería, pues pueden checar también ahí el video del metaparadigma para entender un poquito mejor estas explicaciones. Pues la enfermería para Nightingale era un responsable de la salud de otra persona. Y bueno, en su época en la que pues cada género tenía su rol, pues ella dice que toda mujer en algún momento va a ejercer la enfermería. Sin embargo, las enfermeras que atienden en los hospitales tienen que ser profesionales, ya que deben tener una formación con principios científicos para una buena y mejor respuesta y recuperación de los pacientes. La persona simplemente es un sujeto pasivo que va a recibir todo el cuidado de parte de la enfermera.
La salud, pues, es la sensación de sentirse bien y la capacidad de utilizar al máximo las facultades para vivir. Y el entorno, como ya lo vimos, pues lo define en estos 5 puntos, pero para ella también hace hincapié en que la enfermería simplemente es ayudar a la naturaleza a curar al paciente con los apoyos que ya se mencionaron anteriormente. Y bueno, continuamos ahora con Virginia Henderson. Ella, al contrario, Nightingale creo que va a ser la única europea en este conteo de teóricas relevantes. A partir de aquí todas van a ser norteamericanas. Entonces, Virginia Avenel Henderson nació en 1897 en Kansas y falleció el 19 de marzo de 1996 a la edad de 99 años. Ella, al igual que Nightingale, coincidentemente y curiosamente, desarrolló su interés por la enfermería a partir de la Primera Guerra Mundial. Ahí fue donde tuvo este deseo de ayudar a sus semejantes y estudió en Washington, D.C. en 1918 a la edad de 21 años sus estudios en la Escuela de Enfermería del Ejército. Ella, igual, más que tener una teoría, basa un modelo para la enfermera de cómo cuidar a su paciente, de cómo valorar a su paciente y tuvo también otras aportaciones, entre ellas definir la enfermería. Consideraba al paciente como un individuo que precisaba de ayuda para conseguir independencia e integridad o integración total de mente y cuerpo. Otra parte muy importante y relevante de Virginia Henderson es que ya empieza a mencionar, a enunciar que la práctica enfermera es independiente de la médica. Si bien venimos de la ciencia médica, somos una rama de la ciencia médica y en algún momento sí fuimos pues esa servidumbre del médico que todavía incluso hoy en nuestros días, en pleno siglo XXI, se sigue creyendo que la enfermera es un asistente del médico. Pues aquí Virginia Henderson rompe este gran paradigma, ¿no? Y dice que la enfermera es independiente. Si bien es cierto, siempre va a existir esta relación interdependiente porque el médico necesita de la enfermera y la enfermera necesita del médico, cada quien puede hacer sus labores de manera independiente, ¿verdad? Lo mismo puede una enfermera dar su consulta, atender, como ya lo vimos, en una escuela, en una empresa, dar cuidados propios y lo mismo un médico. Un médico puede hacer su labor sin necesidad del personal de enfermería. Entonces, no es que haya más o menor valor, cada quien tiene su propia área de expertise y como vemos aquí, pues la enfermería es muy independiente de la medicina, que siempre va a existir esa relación porque pues ahí se originó en el hospital y nunca va a separarse la profesión de enfermería de la médica en el hospital, pero en otros ámbitos, sin problema, la enfermera puede hacer su práctica independiente, el médico también, y no pasa nada. Cada quien tiene su área de experiencia, de conocimientos y simplemente se complementan en el hospital. Y bueno, Henderson puso de relieve el arte de la enfermería y aquí es donde vemos su impacto al proponer 14 necesidades humanas básicas en las que se va a basar la atención de enfermería. También ella se le atribuye la primera definición de la enfermería, la determinación de las funciones autónomas de la enfermería y la puesta de relieve de los objetivos de interdependencia para el paciente y la creación de los conceptos de independencia. O sea, en otras palabras, que el paciente necesita de la enfermera o el enfermero y viceversa para generar pues la salud y el bienestar del paciente. Y bueno, aquí está la definición que Henderson formuló de la enfermería, la cual dice así: la función específica de la enfermera es ayudar a la persona enferma o sana a la realización de actividades que contribuyan a la salud o a su recuperación o a una muerte tranquila, que realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o los conocimientos necesarios, y hacerlo de tal manera que le ayude a ganar la independencia lo más rápidamente posible. Entonces, así fue como ella definió lo que era la enfermería. Como ya dijimos, ella más que hacer una teoría aporta un modelo para valorar al paciente
y también formuló el nivel de relación que debe de tener la enfermera con el paciente, que son tres, que es sustituta del paciente, o sea, va a sustituir totalmente al paciente para realizar todas las actividades, ya que el paciente no es capaz de cuidarse a sí mismo. Colaboradora para el paciente, en este caso, pues el paciente va a tener cierta independencia, movilidad, y entonces solamente la enfermera va a colaborar de, de manera común con el paciente para obtener la salud. Y finalmente, compañera del paciente, ¿no? Como ya lo decía, pues en las personas sanas, prevenir, ya se empieza a hablar de esta prevención. Y aquí, pues si está sana, simplemente es acompañar para que el paciente se mantenga saludable. Y bueno, para que se lleven a cabo estos tres niveles, Henderson dice que hay que llegar o hay que realizar un proceso interpersonal desarrollando la empatía, y la enfermera, para desarrollar esta empatía, debe de meterse en la piel de cada uno de sus pacientes para conocer qué ayuda necesitan. Y bueno, aquí vamos rápidamente las 14 necesidades. No las voy a enunciar, pero aquí podemos dejar la diapositiva un momento para que las puedan leer, las cuales pues son interesantes cada una de ellas, y es como la enfermera o el enfermero va a valorar a su paciente para ver cuál de estas necesidades están pues dañadas por la enfermedad, y pues suplir esa necesidad, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos a Dorothea Orem. Ella, nuevamente norteamericana, nació en Baltimore, Maryland, en 1914. Inició su carrera en el Hospital Providence, que también era escuela de enfermería en Washington, D.C., donde recibió su diploma de enfermera a principios de los años 30. Posteriormente, digamos que, bueno, un poquito aquí de historia y de paréntesis, digamos que este sería el nivel técnico, o que hoy en día se conocería como técnico, porque vamos a ver que, bueno, aquí dice que recibió un diploma de enfermera, entonces digamos que sería como el nivel técnico. Después, en 1939, se titula ya como licenciada en Ciencias de Educación Enfermera en la Universidad Católica de América. En esta misma universidad obtiene la maestría de Ciencias en Educación y muere a los 92 años el 22 de junio de 2007. La teoría que ahora sí ella enuncia es la teoría del déficit del autocuidado. La característica que tiene su teoría es que es una macroteoría o una metateoría. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que es una teoría que va a estar conformada por 4 subteorías o 4 teorías de mediano rango. Esto igual hay un video de qué es una teoría, cómo se conforma una teoría, a qué se refiere esto de macroteoría o metateoría. Pero bueno, aquí basta entender que este pequeño círculo, digamos como un pequeño átomo, es la teoría principal, que es la teoría del déficit del autocuidado, que va a estar compuesta por 4 teorías que se van a relacionar, que son las que están orbitando alrededor, digamos. Entonces, no exactamente es un orden específico, simplemente así lo enuncia la bibliografía que se consultó. Y la primera que se menciona, no la primera que se utiliza, pero sí que se menciona, es la teoría del autocuidado. Esta teoría va a describir el por qué y el cómo las personas cuidan de sí mismas. Posteriormente tenemos la teoría del cuidado dependiente. Esta fue casi al final pues sí, de su vida que la enunció. Aquí va a explicar de qué modo los miembros de la familia y o los amigos proporcionan cuidados dependientes a una persona que es socialmente dependiente. Anteriormente ella solamente trabajó con estas tres, con la teoría del autocuidado, con la teoría del déficit del autocuidado y con la teoría de sistemas enfermeros. Para los que ya tienen un poco de conocimiento en enfermería sabrán que la teoría del déficit del autocuidado de Dorothea Orem anteriormente no se utilizaba en pacientes pediátricos porque, pues al hablar de autocuidado, pues es que la persona se sabe cuidar por sí misma. Y como bien pues se entiende, pues un niño, alguien pequeño,
no es capaz de cuidarse por sí mismo, ¿verdad? Entonces, esta teoría del cuidado dependiente ya la enunció casi al final de su vida y se agrega como para tratar de subsanar este hueco en su teoría, ¿no? De que no se podía utilizar en pacientes pediátricos. Y bueno, también era difícil ocuparla en adultos mayores, en personas que tienen pues alguna discapacidad, alguna enfermedad que ya no le es posible valerse por sí mismo. Considerando todas estas cuestiones, pues es que enuncia esta teoría del cuidado dependiente. Y bueno, ya las mencioné, pero ahora vamos a ver más o menos de qué hablan. La teoría del déficit del autocuidado. Aquí va a describir y explicar cómo la enfermería puede ayudar a las personas cuando ya tienen un déficit en su autocuidado. Y la teoría de sistemas enfermeras va a describir y explicar las relaciones que hay que generar y mantener para que se produzca el cuidado enfermero. Y bueno, estos requisitos de autocuidado universales forman parte justamente de la teoría del autocuidado. Son parecidas a las necesidades de Henderson. Como vemos, son menos, pero van un poco de la mano. Como veíamos, Henderson hablaba del aire, aquí también se habla del aire. Henderson hablaba de alimentos, aquí también habla de alimentos, del aporte de agua, los procesos de eliminación, actividad, equilibrio entre la actividad y el descanso. Entonces, estos requisitos son los que va a realizar el individuo para mantener un buen autocuidado. Si alguno de estos requisitos pues están con un déficit, pues inmediatamente entra la teoría del déficit del autocuidado. Y bueno, también en esta teoría del autocuidado vamos a encontrar los factores condicionantes básicos que no hace mucha falta o no hace tanta explicación, pero bueno, la edad lógicamente a diferentes edades nos vamos a enfermar de cosas distintas. El sexo igual, ¿verdad? Las mujeres tienen cierta complexión, tienen también ciertas hormonas, tienen órganos que los hombres no tienen y también los varones pues tienen órganos que las mujeres no tienen, por eso esta diferenciación en el sexo es más por cuestión biológica, más que por otra cuestión, porque pues bueno, un hombre jamás se va a enfermar de cáncer cervicouterino porque no tiene un útero y una mujer pues jamás se va a enfermar de cáncer de próstata pues porque no tiene una, ¿verdad? El estado de desarrollo es casi lo mismo de la mano que la edad, ¿verdad? No se enferman de lo mismo un niño pequeño que un adulto joven, que un anciano. Entonces es importante también conocer no solo la edad, sino también el estado de desarrollo. El estado de salud, aunque puede sonar obvio, pero pues también es importante, ¿no? El modelo de vida, cuál es su rutina de la persona, si hace ejercicio o no hace ejercicio, de qué trabaja, si es estudiante, etcétera. Los factores del sistema sanitario, esto es si se cuenta con instituciones de salud, pero también el sistema sanitario implica que haya un buen ambiente en cuanto a la pureza del aire, con parques, con árboles, que haya también pues drenaje, vaya, para que las aguas negras o el agua de lluvia pues no se encharque y también provoque enfermedades. Entonces el sistema sanitario no solamente es que se cuente con instituciones de salud, sino también pues con un ambiente pues vaya, entre comillas, saludable para que esta persona pues tenga un buen desarrollo. Los factores del sistema familiar, pues obviamente siempre la persona va a venir de una familia, ¿verdad? O si está migrando, si es migrante, pues en este caso su familia, por así decirlo, serán las amistades o las personas cercanas. Y esto es importante porque al final de cuentas es una red de apoyo para la persona cuando enferma, ¿verdad? No solamente la enfermera, sino también la familia o las amistades que puedan ayudar a la atención del paciente cuando está con un déficit de su autocuidado, citando a Orem. Los factores socioculturales también afectan, no es lo mismo la cultura aquí en América Latina que en Estados Unidos, que en Europa. Eso también va a ser un factor muy importante a la hora de tomar decisiones sobre la salud del individuo. La disponibilidad de recursos, no solamente de recurso económico, que es lo que seguramente nos remite inmediatamente, sino también, como veíamos, ¿no? Recursos del sistema sanitario, de si cuenta con una buena familia, recursos educativos, que tan educado está el individuo para poder entender ciertas situaciones. Y bueno, factores externos del entorno, pues ya es todo lo que le rodea, ¿verdad? No será lo mismo o los mismos riesgos vivir en una ciudad que vivir en el campo.
y aún así siendo una ciudad, pues hay ciudades de tamaños, ¿verdad? No es una ciudad pequeñita que apenas se va formando contra las grandes megalópolis. Y bueno, ya entrando en la teoría de sistemas enfermeros, vamos a encontrar que los sistemas enfermeros básicos que identifica Orem en su teoría son tres: completamente compensatorio, parcialmente compensatorio y formativo de soporte, o en algunas bibliografías se enuncia como educativo. En el completamente compensatorio es parecido al de Henderson. La enfermera va a hacer todas las funciones porque el paciente no es capaz de realizarlas por sí mismo. En el parcialmente compensatorio, pues tenemos la misma situación: un paciente que es pues no independiente al 100%, pero está consciente, puede desarrollar ciertas actividades, pero pues siempre de la mano del apoyo, de la ayuda pues del personal de enfermería. Y finalmente el formativo de soporte o educativo, pues su nombre lo dice, simplemente es educar, ¿verdad? Enseñar al paciente para que mantenga su buena salud. Tenemos rápidamente a Nola Pender, también es una enfermera norteamericana. Ella simplemente nos menciona que a los 7 años vio cómo cuidaban a una de sus tías, y de ahí, pues ella dice, ¿verdad? La experiencia de observar los cuidados de las enfermeras a mi tía y a su enfermedad crearon en mí una gran fascinación hacia el trabajo de enfermera. Y esto lo dice en un comunicado personal el 6 de mayo de 2004. Su teoría, que es la teoría de la promoción a la salud, dice que la persona busca crear condiciones de vida mediante las cuales pueda expresar su propio potencial de salud humana, que esta persona va a tener las capacidades de poseer una autoconciencia reflexiva, incluida la valoración de sus propias competencias. La persona va a valorar el crecimiento en las direcciones observadas como positivas y el intento de conseguir un equilibrio personalmente aceptable entre el cambio y la estabilidad. Y el individuo va a buscar regular de forma activa su propia conducta. Esta persona, interactuando con el entorno, va a tener en cuenta toda su complejidad biopsicosocial, transformando progresivamente el entorno y siendo transformados a lo largo del tiempo. El profesional sanitario simplemente va a formar parte del entorno interpersonal y va a ejercer influencia en la persona a lo largo de su vida. Y la reconfiguración iniciada por uno mismo dará las pautas interactivas de la persona-entorno como esenciales para el cambio de conducta. Como vemos, todos sus supuestos van a que la conducta se tiene que modificar en la persona hacia la salud. Y bueno, aquí nada más vamos a ver los principales conceptos y definiciones, los vamos a desarrollar un poquito más en su modelo, que vamos a ver más adelante. Va a haber una conducta previa relacionada, factores personales. En esos factores personales van a entrar los biológicos, psicológicos y socioculturales. Hay aspectos cognitivos y afectos específicos de conducta, beneficios percibidos de la acción. Barreras percibidas por la acción, autoeficacia percibida, afecto relacionado con la actividad, influencias interpersonales, situacionales, antecedentes inmediatos de la conducta y de los resultados de la misma, compromiso con un plan de acción, exigencias y preferencias que compiten de forma inmediata y una conducta de promoción de la salud. Todo esto así suelto parece no tener pies y cabeza, pero aquí está el modelo y vamos a encontrar cada uno de los conceptos que mencionamos. Como un ejemplo rápido, tenemos una persona que crece en un ambiente donde la familia fomenta y, y motiva a la persona a realizar actividad física, ejercicio, ya sea ejercicio que gusten, ¿no? Un deporte en equipo, un deporte individual, pero se realiza actividad física, ¿no? Aunque sea salir la bicicleta, correr. Entonces la conducta previa relacionada será pues esto, ¿verdad? La enseñanza de la familia sobre la actividad física y su importancia en la vida. Entonces en los factores personales pues tenemos que él ya va a tener como una necesidad biológica esta actividad. Al crecer en una familia así, pues su psicología le va a indicar que lo mejor para su estilo de vida pues es el hacer ejercicio. Y sus factores socioculturales, al estar también influenciados por la familia, pues le van a decir que es culturalmente aceptado y correcto pues el generar actividad física. Su percepción del beneficio de esta acción pues va a ser positivo, ¿no? El deporte me va a hacer pues una persona más sana. Percepción de barreras, tal vez en donde él vivía de joven, de pequeño, había parques, había áreas verdes
y donde esté no las hay, pero seguramente que aunque es una barrera y la va a percibir como una barrera, va a buscar la forma de superar esta barrera pudiendo hacer tal vez ejercicio en su casa o buscando un gimnasio o tal vez algún parque, un área cercana, parecida, donde se le permita o pueda practicar pues, la actividad física. Percepción de autoeficacia, si él aprendió bien, pues ya sea algún deporte, ya sea en equipo o algún deporte de manera individual, pues si él mismo lo sabe hacer, pues va a considerar que es bueno y lo va a seguir practicando con regularidad. Afectos relacionados con la actividad, si a todo esto le aunamos que él tenga cierto afecto, cierto cariño, porque le recuerda pues salidas familiares, etcétera, pues va a sentir aún más placer, más gusto, pues por realizar la actividad física. Las influencias personales, pues en este caso va a ser que tal vez tenga pues un cuerpo saludable, un cuerpo en forma y eso pues le va a motivar. Y las influencias situacionales pues serán su familia que también le fomentaron este modelo de vida. Al tener todo esto de manera positiva, pues su compromiso para un plan de acción será pues seguir manteniendo la actividad física como parte de su rutina. Las demandas son todas aquellas situaciones que no están tan bajo control como puede ser si es alguien joven que tal vez estudia en la universidad, que es una etapa crítica donde se tiene poco tiempo, pues él tendrá que buscar el tiempo sin descuidar estas demandas, o sea, sin descuidar la escuela, ¿no? No va a estar en el horario de la escuela pidiendo permiso para salirse a correr, por ejemplo, sino que cumplirá con ese tiempo y cuando él tenga tiempo libre, pues ahí le dará cabida a la actividad física, que sean las preferencias, ¿no? Puede que tal vez él no guste tanto de estar sentado viendo series, sino de salir y correr o tomar la bicicleta y pasear, no sé, pues se vuelve una preferencia. Entonces las demandas serán aquellas situaciones en las que la persona pues tiene bajo control porque son ajenas a él, como pueden ser los horarios escolares, horarios de trabajo, de cierta actividad que pues no puede descuidar. Y las preferencias pues son cosas que obviamente él decide hacer o no hacer. Y bueno, todos estos componentes nos darán como resultado una conducta promotora de salud, que en este caso será pues positiva porque realiza actividad física. Y lo mismo podemos hacer, ¿verdad? En una persona que nunca se le fomentó la actividad física, sino por el contrario, el tiempo en familia era pues alrededor de la pantalla de televisión, tal vez viendo pues en esta época, ¿no? Ahora ya no hay tantos canales, sino estas grandes compañías como Netflix, HBO, etcétera, pues si se le enseña que lo mejor del tiempo pues es esto, pues obviamente su conducta relacionada será de desagrado a la actividad física y todo esto pues nos dará como resultado pues una conducta de promoción a la salud negativa porque pues no va a tener ningún afecto ni ninguna percepción de beneficios ni nada de lo que se mencionó en el ejemplo ya mencionado. Bien, tenemos ahora a Hildegard Peplau, aunque su apellido es francés, también fue norteamericana. A ella se considera la madre de la enfermería psiquiátrica, ya que su trabajo teórico y clínico lo condujo en el desarrollo de justamente una teoría de enfermería psiquiátrica. Por lo tanto, su teoría es muy específica pues, para esta rama de la enfermería. En su libro, Relaciones interpersonales en enfermería, describió la importancia de la relación enfermera-paciente como un proceso interpersonal significativo terapéutico. Es reconocido como el primer tratado de teoría en enfermería desde el trabajo de Nightingale en la década de 1850. De manera cronológica sería primero Nightingale y después Hildegard Peplau. Peplau, al ser una enfermera psiquiátrica, podemos ver que su modelo, pues lógicamente se va a utilizar más en la salud mental. Y aquí es lo que hacía mención. Su modelo se ha utilizado incluso en el área de la psicología para realizar terapia breve. En casos que no son muy críticos, muy graves, se ha demostrado que el utilizar la teoría de Hildegard Peplau de las relaciones interpersonales funciona muy bien para la recuperación de pacientes que no están en un estado tan crítico. Ella dice entonces en esta teoría que hay 4 experiencias psicobiológicas que van a obligar a los pacientes a desarrollar respuestas destructivas o constructivas dependiendo de cómo apoye o ayude el personal de enfermería. Y estas son las situaciones de necesidad, bueno, la experiencia de necesidad, de frustración, de conflicto y de ansiedad.
Y bueno, la relación de la enfermera con el paciente o del enfermero con el paciente ante cualquiera de estas cuatro situaciones críticas, pues van a ser primero orientar al paciente. Una vez que el paciente identifica al enfermero como un orientador, como alguien que tiene conocimiento, va a empezar la identificación. La identificación quiere decir que va a empezar a valorar, que va a empezar a tener cierto aprecio por el enfermero porque le orienta, porque le enseña, porque le está apoyando. Finalmente, en la etapa de explotación ya va a haber una relación más cercana, íntima en el ámbito profesional, en el que ya el paciente tiene una completa y total confianza en lo que le dice el personal de enfermería porque le reconoce ya como alguien de quien necesita. Y finalmente en la etapa de resolución, pues digamos que se corta el lazo, ¿no? Como se dice vulgarmente, se corta el cordón umbilical, ¿no? Aquí ya al paciente se le debe dar cierta independencia para que busque, pues sí, el valerse por sí solo, si así lo queremos ver, en cuestión de salud mental. Recordemos que ella habla siempre de, de la salud mental. Una vez que ya se llegó a esta etapa, vamos a ver ahora los roles de la enfermería en cada una de estas etapas. Entonces, en la etapa de orientación tenemos que primero, pues lógicamente, ¿verdad? Seremos completos extraños. Posteriormente seremos una persona de recursos. Al empezar a mostrarle a la persona nuestros conocimientos, pues ya nos considerará como que sí somos importantes, como que sí hay que tomarnos en cuenta. En la etapa de orientación, pues ya seremos más como un profesor, o bueno, eso es lo que Hildegard Peplau dice, ¿no? Alguien que tiene el conocimiento y que es capaz de guiar a la persona. Posterior a esto está la etapa o el rol de líder, ¿no? Aquí ya la persona se va a dejar guiar de manera más relajada, con algo más de confianza, por el personal de enfermería. Y bueno, en la de explotación ya seremos una figura sustituta. Hildegard Peplau habla que esta sustitución será, la enfermera tendrá el rol de un ser querido, muy querido por el paciente. En este caso pone de ejemplo al papá o a la mamá, al abuelo, una figura paterna. El enfermero aquí ya se vuelve una figura paterna, un ejemplo a seguir por parte de la persona. Y en la de resolución es donde debemos de empezar justamente a dejar de ser sustitutos para transformarnos en asesores. Si bien, como insisto, estamos hablando de pacientes con enfermedades mentales, de salud mental, pues si nosotros también nos encariñamos, podemos quedarnos atorados aquí y entonces no vamos a lograr un beneficio para el paciente, sino que tenemos que cortar de tajo ya esta relación que no nos lleve a encariñarnos, ¿no? No tanto en un enamoramiento, sino simplemente en encariñarse con la persona y dejar de ser subjetivos, sino que marcar ya ese límite profesional, decir, ok, sí, me puedes ver como una figura pues cariñosa, una figura paterna, una figura a la cual le vas a tener aprecio, pero pues yo soy nada más un profesional, ¿no? Y sin perder la confianza, sin perder este lazo, pero ya simplemente ser un asesor, un guía. Bueno, tenemos ahora la teoría de Calista Roy. Ella se formó en una comunidad religiosa, por eso podemos ver aquí que dice Sor Calista Roy, nuevamente norteamericana, miembro de las Hermanas de San José de Carondelet. Nació el 14 de octubre del 39 en Los Ángeles. En el 63 obtuvo su título de enfermera en la Mount St. Mary's College en Los Ángeles. En el 66 hizo su maestría en enfermería en la Universidad de California. Después de que finalizó sus estudios de enfermería, también hizo eh, una maestría en sociología en 1973 y después un doctorado también en sociología en la Universidad de California en el 77. Ella habla del modelo de adaptación. Calista Roy pasó bastante tiempo de su práctica enfermera en el ala pediátrica. Ahí es donde basó su modelo al observar la pronta recuperación y la adaptación de los niños pequeños cuando se encuentran hospitalizados o simplemente cuando van creciendo. Estos pequeñitos pues tienen mucha facilidad para adaptarse, pues al ir creciendo van obteniendo muchas habilidades y tienen que ir empezando a adaptarse a utilizar esas habilidades, ¿no?
Como ustedes saben, los seres humanos somos los seres que tardamos un poquito más en desarrollarnos comparados con otras especies, ¿no? Algunos animalitos ya nacen caminando y bueno, con la supervivencia, todo lo que da, pues no pueden darse el lujo como nosotros, ¿no? Que tardamos mucho, ya olvidémonos de caminar, sino de ponernos en pie. Entonces, todo este proceso es muy largo y sin embargo también es en un tiempo muy corto de nuestra vida el adaptarnos, ¿verdad? En esta etapa de crecimiento tan ágil, tan rápida, hay que aprender muchas cosas en poco tiempo. Entonces, como vemos, aquí está el modelo también en el que esta pequeña esferita, pues digamos, es un humano que está compuesto a su vez por varios subsistemas, ¿no? Como podemos ver aquí está el fisiológico físico, autoconcepto, identidad de grupo, estímulos, comportamientos, bueno, estos son entradas y salidas. Los subsistemas serían el fisiológico físico, autoconcepto, identidad de grupo, interdependencia y función del rol. Todos estos nos van a dar procesos de afrontamiento para cuando recibamos un estímulo, pues nosotros tengamos como salida un comportamiento, el cual se traduce en la adaptación. Entonces aquí rápidamente vamos a dar la explicación para no atorarnos tanto en los supuestos, porque son bastantes. Como ya sabemos, pues el ser humano pues tiene un cuerpo, ¿verdad? Que es lo fisiológico físico. Hay un autoconcepto e identidad de grupo, o sea, yo mismo me veo de una manera, pero también tengo una identidad al pertenecer a un grupo, ya sea a un país, a un grupo social, llámese pues estudiante, trabajador, etcétera, ¿no? Papá, mamá. Interdependencia, pues obviamente el ser humano no es capaz de valerse por sí mismo en el sentido práctico de la vida, ¿verdad? Necesitamos comprar ropa de alguien que haga ropa, necesitamos comprar comida de alguien que haga comida, o si sabemos preparar comida, pues comprar los ingredientes a alguien, a eso se refiere con interdependencia. Todos necesitamos de todos. Y como les digo, cumplimos funciones, ciertos roles en la sociedad, ¿no? En algún momento podemos ser hijos, en otros podemos ser esposos, en nuestro lugar de trabajo pues seremos trabajadores, jefes, etcétera, ¿no? Todo esto nos va a dar bases para tener procesos de afrontamiento, que como les digo, cuando llega un estímulo, pues vamos a echar a andar estos procesos de afrontamiento y como salida tendremos un comportamiento, el cual nos va a brindar una buena o mala adaptación. Y aquí es donde entra la enfermería. En el caso de la salud, pues nosotros tenemos que estimular al paciente para que sus procesos de afrontamiento sean positivos, sean saludables y su comportamiento pues sea saludable y por lo tanto su adaptación pues sea sin tanta enfermedad, por así decirlo, o lo más saludablemente posible. El nivel de adaptación está compuesto por el efecto combinatorio de tres tipos de estímulos. El estímulo focal son los que se presentan ante el individuo. Podemos poner de ejemplo ahorita esta presentación, ustedes estarán atentos leyendo o viendo, tomando notas. Tenemos el estímulo contextual, son el resto de los estímulos presentes que contribuyen en el efecto de los estímulos focales. En este caso, pudiera ser que el estímulo contextual pudiera ser tal vez que están tomando notas, que tienen una libreta, un archivo de Word que no está tan presente mientras están viendo esta presentación, sino que tal vez pausen o acaben de ver el video por completo y después tomen notas. Entonces ese sería un estímulo contextual. Está ahí, pero no está tan presente como en este momento lo están al mirar las diapositivas. Y los estímulos residuales, que son factores del entorno cuyo efecto no quedan muy claros en una situación determinada. Podría ser el ruido de fondo, ¿no? Si tienen un perrito que esté ladrando, o tal vez están en su cuarto y en la sala están viendo una película y pues si está a un volumen muy alto puede que el ruido de la película llegue a sus oídos, pero al estar escuchando mi voz y leyendo aquí tal vez parte del texto, pues es un estímulo residual, ¿verdad? Así es como describe Roy los estímulos en los que se va a adaptar la persona. Y bueno, como les digo, aquí es ya mucho texto, lo pueden ir pausando para ir copiando cómo es que Calista Roy va definiendo pues qué es un sistema, qué es un estímulo focal, contextual, residual, los niveles y problemas de adaptación. Entonces, aquí pueden ir ustedes con toda la calma del mundo pausando. Ahorita no me voy a atorar mucho en esto porque pues, es mucho texto y creo que la explicación ya la vimos un poco general. Y aquí pues nada más es ir viendo cómo Calista Roy define cada una de estas partes en su teoría.
Como les digo, son bastantes, mucha información porque al basarse en la teoría de sistemas, como ya lo pudieron haber notado, pues habla de muchos sistemas, subsistemas, procesos de regulación, demás. Entonces es importante que sí revisen y chequen todas estas concepciones de Callista Roy porque pues serán importantes si les interesa o les llama la atención su teoría. Como les digo, pues hay bastante tela de donde cortar para entender un poquito mejor la teoría de Callista Roy. Aquí la sintetizamos muy brevemente, pero si leen los conceptos tal vez les queden más claras algunas situaciones de la teoría de Callista Roy. Bueno, vamos a continuar con Madeline Leninger, también otra enfermera norteamericana. Ella es fundadora de la enfermería transcultural y es líder en la teoría de los cuidados a las personas y de la enfermería transcultural. Ella, pues, al hablar tanto de cultura, pues fue de las primeras enfermeras en tener, aparte de su formación enfermera, pues también se formó en antropología, cultura y en sociología. Entonces, pues su teoría era de eso, de la cultura y la salud. Entonces, Leninger, con estos dos conocimientos, el enfermero y el antropológico, identificó varias áreas comunes del saber y de interés en la investigación entre la enfermería y la antropología y formuló el concepto de enfermería transcultural, su teoría, principios y prácticas. Elaboró un método de investigación cualitativa, que es la etnoenfermería, para encajar la teoría, pero sobre todo para captar el punto de vista interno de las culturas. En otras palabras, la investigación cualitativa se utiliza muchísimo en antropología. Hay que recordar que esta investigación va a revisar cualidades. La investigación cuantitativa, pues son cosas que se pueden medir y lógicamente la cultura pues no se puede medir. Por eso la antropología va a echar mano de la investigación cualitativa y entonces en la investigación de enfermería también es válido. De hecho es muy aceptable la investigación cualitativa y se mezclan pues estas, la investigación cualitativa en enfermería y la investigación cualitativa en antropología que nos da como resultado la etnoenfermería. Y bueno, pues este es un método revolucionario y obviamente el primer método de investigación enfermera realizado en el campo de la enfermería para que el personal analice los complejos cuidados a través de los fenómenos culturales. Este es el modelo, como vemos es algo complejo, tal vez incluso de entender y explicar. Lo vamos a tratar de hacer aquí de manera muy breve. Tenemos entonces que Leninger ve la salud de una manera holística. Y para llegar a este holismo, pues hay que considerar de la cultura y de la sociedad pues sus factores tecnológicos, religiosos, filosóficos, a la familia y sus factores sociales, el medio ambiente, el lenguaje, los valores culturales y el modo de vida, los factores políticos y legales, el factor económico y el factor educacional, ya que todo esto nos va a dar una estructura cultural y social y a su vez esta estructura cultural y social nos va a dar pues cuidados culturales porque hay una concepción única del mundo en esta cultura. Obviamente esta cultura está conformada por individuos, grupos, comunidades o instituciones y estos individuos, grupos, comunidades o instituciones, pues nos va a dar sistemas genéricos o populares de salud, esto es las creencias sobre la salud, ¿no? Como puede ser el famoso, ¿no? Al estornudar decir salud, ¿no? En algunas otras partes del mundo se dice bless you, ¿no? Para invocar al creador y que no te enfermes, ¿no? Eso puede ser tomado como un sistema genérico o popular. También va a estar aquí el cuidado enfermero, lógicamente, porque ya es parte de la comunidad enfermera y es pues parte del conocimiento de la salud. Y por último los sistemas profesionales, ¿no? Aquí ya no son tanto sistemas de creencias, sino ya sistemas profesionales como puede ser pues los clásicos, ¿no? Un médico, una enfermera, un odontólogo, un psicólogo, un trabajador social, ¿no? Todas estas personas
que se forman profesionalmente para apoyar en la salud. Todos estos sistemas, ya sean genéricos o profesionales, más los cuidados que va aprendiendo la enfermera, pues van a formar decisiones y acciones eh, de ciudadanos enfermeros, que estos a su vez van a dar cuidados culturales de preservación o sostén de la salud, cuidados culturales de acomodación o negación de alguna actitud que sea negativa para la salud y cuidados culturales de reorientación, o sea que si alguna creencia o algo aquí afecta a la salud de manera negativa, pues el rol o la función de la enfermera pues será que estos cuidados se reorienten para que no sigan haciendo daño. Y esto generará cuidados culturales congruentes con la salud y el bienestar. Bueno, como les digo, puede ser que aquí esté, o como yo lo expliqué, es muy fácil, pero ya al empezar a desgranar cada uno de estos factores, pues vamos a ver que es más complicado, ¿verdad? El que la teoría de Leninger se aplique, porque requiere que el enfermero no nada más conozca la tecnología, sino también la domine, ¿no? Que conozca de religión y no que propiamente sea religioso, pero que identifique rápidamente las religiones para poder ser respetuoso de las creencias de las personas, ¿no? Entonces, como vemos, al analizar cada uno de estos factores y verlos ya en contexto, pues se vuelve más y más complicado. Bueno, no complicado, se vuelve complejo, porque complicado quiere decir que no se puede realizar, y sí se puede realizar, más bien se vuelve complejo, ya que la enfermera tiene que estar inmiscuida en todas estas esferitas, o en todos estos factores, pero de forma muy profunda, no nada más somera de, bueno, pues aquí son católicos y ya, ¿no? Pues hay que conocer un poquito, ¿no? De qué va la religión católica para entender tal vez esa cultura, aunque nosotros no seamos religiosos, ¿no? Hay que ver cómo son las familias ahí, ¿no? Ahí donde todavía es aceptable, ¿no? Pues el educar a través de golpes, otros lugares donde no, también es importante eso, ¿no? En el factor político y legal, pues ver cómo están las leyes de salud, ¿no? No es lo mismo Europa que América Latina, ¿no? Y ahí también se pueden hacer cambios en las leyes, ¿no? Aunque no seamos abogados, pero al ser expertos en la enfermería, podemos también proponer cambios a las leyes de salud, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que se va complicando este modelo del sol naciente, ¿no? Porque la enfermera tiene que estar muy metida en estos ámbitos, no nada más de conocerlos en lo superficial, sino de veras provocar un cambio en ellos. Y bueno, aquí tenemos las principales conceptos y definiciones. También no los voy a leer porque de por sí el video es muy largo, pues se va a alargar todavía más. Ustedes los pueden leer con calma, pausar el video para analizar cada uno de estos conceptos que vienen en el modelo del sol naciente y aquí nada más vamos a desarrollarlos un poquito más. Y bueno, para concluir tenemos a Margaret Jean Watson, nuevamente enfermera norteamericana. Nació en 1940, licenciada en enfermería, con una maestría de enfermería en salud mental y psiquiatría, y posteriormente realizó un doctorado en psicología de educación y consejería. En el 79, Watson publica su primer libro, Enfermería, la filosofía y la ciencia del cuidado. En este expone su teoría, donde en sus palabras emergió desde su inquietud por otorgar un nuevo significado y dignidad al mundo de la enfermería y al cuidado de los pacientes. Ella habla de la teoría del cuidado transpersonal. Tiene 10 conceptos que son los factores de cuidado y la relación entre curación transpersonal y cuidado transpersonal, el momento del cuidado, la ocasión del cuidado, las modalidades de cuidado y curación, la conciencia del cuidado, la energía de la conciencia del cuidado y archivos de fenómenos y conciencia unitaria. Como les digo, ella está en esta teoría del caring, del cuidado, a través del saneamiento de la energía que insisto, no elimina todo el proceso científico, de que si requiere algún procedimiento, algo más invasivo, pues se tiene que realizar, pero siempre con respeto y sobre todo enfocándose más que en estas situaciones tecnológicas o invasivas, pues en este cuidado, curación del alma, ¿sale?
Igual aquí pues son los 10 factores del cuidado que se van explicando. Creo que pues ustedes los pueden ir leyendo para que vean cómo la enfermera tiene que ir actuando en cada situación. Nada más voy a leer los encabezados, ustedes ya podrán leer la definición de cada factor. Pero vean, la enfermera entonces tiene que formar un sistema humanístico, altruista de valores, tiene que inculcar fe o esperanza dependiendo de las creencias de la persona, cultivar la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás para generar empatía, ya lo van a ir leyendo ahí de manera más detenida, desarrollar una relación de ayuda y confianza, promover y aceptar la expresión de los sentimientos positivos y negativos, ya que como insisto, esto habla mucho de la energía, entonces todo esto es para que los sentimientos negativos pues salgan y los positivos pues se mantengan y se queden ahí en la persona y pueda ir curándose o sanando. Como les decía, no porque piense o se apoye mucho en esto de las energías, no va a negar el uso del método científico y de solución de problemas para la toma de decisiones. También es válido y de hecho, pues aquí vemos que es un factor a considerar por Watson para que la enfermera haga bien su trabajo. Promoción de la enseñanza-aprendizaje interpersonal, esto es que la persona aprenda a conocerse a sí misma, a reconocer sus límites, pero que también uno como persona de enfermería también reconozca sus límites y así pues ambos puedan avanzar en este proceso de sanación del individuo, pero también de crecimiento del profesional de enfermería. Provisión del entorno de apoyo, protección y corrección mental, física, sociocultural y espiritual. Como ven, la enfermera tiene que apoyar y proteger todas estas situaciones del individuo, como ya les decía, a través pues de los recursos tecnológicos, pero sobre todo los recursos emocionales con los que cuenta la enfermera para poder apoyar al paciente. Asistencia en la gratificación de las necesidades humanas, esto es que ayude a la persona y también cuando la persona sea capaz de desarrollar estas necesidades, de suplir estas necesidades por sí mismo, la enfermera pues también le reconozca a la persona para que ésta se motive y también vaya pues sanándose más rápido. Por último, la permisión de fuerzas existenciales fenomenológicas. Aquí básicamente es, pues, no tenemos el control de todo, ¿no? Aunque hay ciertas cosas que sí podemos tener en cuenta, hay fenómenos que están más allá de nuestras fuerzas y simplemente son inevitables. Y bueno, hasta aquí termina este video. Disculpen que sea muy largo, pero pues es que hablar de teorías de enfermería es complejo, cada una de ellas, aunque se trataron de sintetizar, pues como ven algunas requieren de mucha explicación, de leer mucho. Aquí tal vez no desarrollé mucho porque como saben algunos, otros no, soy profesor, entonces estas son clases que se dan en el aula y aquí simplemente las comparto, pero sin duda en internet hay mucho material sobre cada una de estas teóricas para que las entiendan mejor. Aquí simplemente quise dar un pequeño resumen muy breve de estas 8 teóricas y pues para mis alumnos es que se sube esto. Para los demás compañeros enfermeros, enfermeras que quieren revisar un poquito, como que a lo mejor no entienden, pues también, sin problema, ahí está el material, ahí está la referencia bibliográfica en la cual estamos basados, que es el libro de modelos y teorías de Aligo Di Tumei, que debe ser muy popular, muy famoso en América Latina y también, pues lógicamente en Estados Unidos, porque ahí es de donde se trae el libro. Pero les repito, incluso en Google Académico, si ustedes buscan a cada una de estas teóricas, encontrarán artículos incluso a lo mejor más explicativos porque ya están aplicando las teóricas en casos reales, concretos. Y bueno, espero que sea de su agrado este video, que les haya ayudado a aclarar ciertas dudas o a conocer a ciertas teóricas, que se acerquen a estas teóricas, pero sobre todo que las apliquen. La importancia de las teóricas es que se apliquen porque eso va a ayudar a que ustedes generen como enfermeros un cuidado más profesional
que no digo que no lo hagan, pero les va a dar todavía más profesionalismo, les va a dar una guía más clara, más precisa de cómo actuar, en dónde actuar, incluso como pueden ver, pues hay para todos los gustos, ¿no? Y esto es válido y todas son aplicables, todas se pueden echar a andar y todas funcionan y sirven para lo que hacemos como enfermeros, que es cuidar a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Espero que aunque sea largo el video lo hayan podido ver hasta el final y sobre todo que les haya servido. Muchas gracias, buen día, buena tarde o buena noche.